Buenas tardes a todos. Vamos a inaugurar esta conferencia, esta jornada sobre donación y trasplante, pues haciendo una descripción global de la situación del trasplante renal en España, de la donación y el trasplante renal en España, y viendo qué es lo que ha sido hasta ahora y, sobre todo, lo más importante, hacer una visión de futuro para ver por dónde puede ir en los años venideros. Bien, hablar del trasplante renal pues significa echar la vista atrás. Fue el primer gran trasplante de órganos que se hizo en el mundo. En el año 54, este equipo, encabezado por Joseph Murray, que curiosamente era un cirujano plástico, ni siquiera un cirujano general ni un urólogo, era un cirujano plástico, hicieron el primer trasplante que funcionó entre gemelos univitelinos. ¿Por qué? Pues porque realmente en ese momento no había ningún medicamento antirrechazo, y en consecuencia la única posibilidad de que un riñón funcionase sin que fuera rechazado era que fuera igual el donante que el receptor. Bien, aquello ocurrió. El primer trasplante que funcionó fue entre estos dos pacientes, dos gemelos, y entonces sucedió que en distintas ciudades del mundo, como no había otra forma de trasplantar con éxito que fueran gemelos univitelinos, se buscaron parejas de gemelos, uno con una enfermedad renal y otro que le quisiera donar un riñón. Y una de estas parejas procedía de Canadá, eran las hermanas Nightingale. Las hermanas Nightingale tenían 12 años, eso hoy día habría sido manifiestamente ilegal, no se puede donar un riñón antes de ser mayor de edad en ningún país del mundo, pero entonces no había otra forma de mantener con vida a estos pacientes, la diálisis estaba muy poco desarrollada. Bueno, pues en el año 1960, una de estas dos hermanas le da el riñón a la otra. Fijaos que, por ejemplo, esta foto de la receptora está con una muñeca que le regaló el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, lo cual da una idea de la época a la que nos estamos refiriendo. Bueno, lo importante de esto es que hoy día, 52 años después, las dos hermanas están perfectamente, la donante y la receptora. 52 años después, va a hacer 53, lo cual pone de manifiesto, primero, que el trasplante renal proporciona una larguísima esperanza de vida, y segundo, que la donación en vivo, si se hace correctamente, no conlleva un riesgo significativo para el donante, insisto, si las cosas, como veremos ahora, se hacen de una forma adecuada. Yo creo que este caso de las hermanas Nightingale ilustra perfectamente de lo que estamos hablando. Bien, en España la cosa llegó un poco más tarde. El primer trasplante que se hizo pues llega en el año 1965, pero ya hay pacientes, se hace en el Hospital Clínico de Barcelona, pero ya hay pacientes que llevan nada menos que 43 años con un riñón funcionante. También es una pareja de gemelos, este señor que está aquí, también trasplantado en Barcelona, y bueno, pues ya son más de 40 años, pues son bastantes los pacientes en España que ya viven con un riñón trasplantado en los primeros hospitales donde se practicó esta terapéutica. Bueno, esta es la evolución de los trasplantes de riñón en España, y fijaros que los años 60 y 70 podemos decir que son el tiempo de los pioneros. El trasplante renal estaba limitado a la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital Clínico de Barcelona, la Clínica Universitaria de Navarra empezó también, el Hospital Puerta de Hierro también empezó, y realmente se practicaban pues menos de 100 años. El año 79 se hace nuestra ley de trasplantes y sobre todo se empiezan a proliferar equipos de trasplante en distintas ciudades de España. Es el momento de que la sanidad española pues empieza a salir del binomio Madrid-Barcelona, se empiezan a inaugurar hospitales de trasplantes y se llega hasta una cifra de 1182. Aquí hay una conflictividad médica importante, una huelga que dura 5 a 6 meses, una caída de la donación también importante que luego no se recupera, y llega el año 89 con esta caída y no recuperación, y es entonces cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes, algo que estaba en el Boletín Oficial del Estado desde la ley, pero que nunca se había desarrollado, y es entonces cuando se empieza el asunto. Y se empieza por una razón fundamental, se empieza por la presión de los pacientes. Los pacientes renales en ese momento pues tenían un problema, y un problema serio, había poco trasplante y no se veía que realmente aquello fuera a solucionarse, de manera que el entonces ministro de Sanidad, Julián García Vargas, pues se encarga de, el año 89, pensar que algo se tiene que hacer, que hay que intentar comenzar con ese proyecto que dormía en la noche de los tiempos, y efectivamente en el año 89 se comienza, como la ONT, se comienza con un nuevo sistema de organización,
y España pasa de los 500 donantes entonces a los más de casi 1.700 que tenemos ahora, y a ocupar el primer lugar del mundo en donaciones de personas fallecidas, que desde el año 92, o sea que llevamos ya 21 años. Es un sistema que funciona, es un sistema que está reconocido en todo el mundo, es un sistema que se basa en la presencia de coordinadores médicos intrahospitalarios, intensivistas, y realmente es un sistema que se va esparciendo por todos los países de nuestro alrededor, y todos los que lo van adoptando pues van creciendo en el número de donantes, mientras que en Europa aquellos del centro y norte que no adoptan este sistema pues son los que en este momento tienen unas cifras más bajas de donación de órganos. Bien, nos centramos ya en el trasplante renal, y en el trasplante renal hoy día, en el año 2013, tenemos 46 centros de trasplantes. España tiene 47,2 millones de habitantes en el último censo. Aquí tenéis la distribución: en rojo los equipos de adultos, en azul los equipos infantiles. Básicamente la distribución de la población por equipo de trasplante viene a ser de 1 millón por equipo, lo cual corresponde bien a la situación de Castilla-La Mancha, con 2,5 millones de población y 2 equipos de trasplante renal. Bueno, está esparcido por todas las comunidades, las 17 comunidades tienen un programa de trasplante renal, y hoy día, como les decía hace un momento, la filosofía es acercar. El trasplante renal es una operación pues que ya ha quedado hace muchos años fuera de los pioneros, y lo importante es acercarlo a la cabecera del enfermo, es realmente hacer que el enfermo se desplace lo menos posible y sobre todo que se le atienda crónicamente en un lugar cercano a su domicilio. Bien, como consecuencia de este aumento de donantes, el número de trasplantes en España pues va subiendo. En estos 24 años ha pasado de 1.300 a 4.200, o sea, se ha multiplicado más que por 3, y aquí pues en azul están los riñones, hígados, corazones, pulmones, etcétera. Todos los tipos de trasplante se han multiplicado durante todo este tiempo. ¿Y qué pasa con el riñón? Pues el riñón estaba básicamente, cuando empieza toda esta historia de la ONT, en los más o menos 1.000 trasplantes al año. Bueno, desde entonces no ha hecho más que subir. En estos momentos, el año pasado, se hicieron en toda España 2.551, en una cifra que sigue siendo creciente, y luego veremos realmente a expensas por qué. Es decir, todos estos pacientes que están aquí, pues realmente se han trasplantado muy fundamentalmente gracias a este cambio de modelo y a esta nueva concepción de la donación y el trasplante en España. Pero hablar de trasplante en España no es solamente hablar de cantidad, y esto es casi tan o más importante, hablar de calidad. Fijaos que este es un estudio que se hizo comparando los resultados de supervivencia de paciente y de injerto en España con sus correspondientes por edad, por raza, por comorbilidad en Estados Unidos. Y bueno, este es un artículo que ha costado muchísimo realmente publicarlo en revistas americanas. Tanto ha costado que ha habido que publicarlas en revista europea también de alto impacto, porque pone de manifiesto que a los 10 años la supervivencia del paciente y la supervivencia del riñón es 20 puntos superior en España con relación a Estados Unidos, que no es ninguna tontería. Es decir, 20 puntos a 10 años supone una diferencia muy, muy significativa. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente no es que en España se opere mejor, no es que dispongamos de fármacos que los americanos no tienen, es que tenemos un mejor sistema nacional de salud que sigue a ese paciente con especialistas todo momento, con provisión de los medicamentos. Una de las mayores causas de pérdida del injerto del riñón en Estados Unidos es el no seguimiento de la medicación por no poder pagarla. En consecuencia, esta diapositiva y este trabajo realmente hace reflexionar sobre muchos aspectos de lo conseguido y de lo que no podemos perder de ninguna manera. O sea, yo creo que son datos que son muy importantes, e insisto, ni los nefrólogos ni los urólogos en España sabemos más o lo hacemos mejor que los americanos. Es otra cosa y es muy importante realmente para lo que estamos hablando. Pero la donación en España, efectivamente, como decía antes José Luis de Sancho, ha cambiado, y ha cambiado muchísimo, tiene nada que ver. Si hiciéramos lo mismo que hace 20 años, la donación habría caído de forma espectacular. Ha habido muchos cambios. Uno, por ejemplo, es el descenso en picado de los accidentes de tráfico. Fijaos que, por ejemplo, desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial del 2005, el número de donantes por accidentes de tráfico ha caído a la tercera parte. Ha sido una reducción realmente tremenda, y como consecuencia, hoy por hoy,
La idea que puede tener la gente de que un donante de órganos es un chaval joven que va en moto sin casco, hoy por hoy es una leyenda urbana, eso ya no existe. Realmente solamente un 5 o un 6% de los donantes son por accidentes de tráfico, la inmensa mayoría son personas que fallecen como consecuencia de un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral, una trombosis, etcétera, y en consecuencia son donantes mucho más viejos. Yo recuerdo que cuando yo hacía la residencia en nefrología considerábamos que una persona de más de 45 años ya era muy mayor para donar órganos. Bueno, hoy eso donante óptimo no es más que un 20% de todos los donantes. Más de la mitad de los donantes tienen ya más de 60 años, estos en azul. Es decir, más de la mitad. Y este es un fenómeno que no es español de toda Europa occidental. Somos sociedades tremendamente envejecidas, tanto en los donantes como en los receptores. Y esto es importante. Bueno, entonces la edad media de los donantes de todo tipo de órganos ha ido creciendo, va creciendo en cada momento. Trasplante renal, aquí la edad media es en 53, pero esto es la media solamente, porque la máxima es muy diferente. Aquí tenéis la edad máxima de los donantes de órganos en cada año en España en los últimos 12 años de órganos que han sido trasplantados. Si nos fijamos en el riñón y en el hígado, en varios momentos se han trasplantado riñones e hígados de 89 años. Y que se sigan trasplantando quiere decir que son órganos que funcionan, porque si no, no se trasplantarían, obviamente. Ocurre en todos los órganos, trasplantan pulmones de 71 años, efectivamente, como dice ahí, los donantes son ya abuelos, y esto es cierto, pero son donantes abuelos para receptores abuelos. Insisto, la sociedad se envejece. Y aquí tenéis la edad máxima de los receptores en distintas comunidades. Claro, la evolución es que todas las comunidades tienden a igualarse. Aquí tenéis pues el caso de Madrid o el caso de Cataluña, que superan la edad de los receptores de los 80 años. Castilla-La Mancha todavía está en cifras bajas, baja relativamente, está en 70 años, pero todo hace creer que evidentemente se va a igualar aquí. Si un señor se está trasplantando en Madrid o en Cataluña con 80 años, no hay ninguna razón para que no se trasplante aquí. En consecuencia, donante mayor, cada vez más mayor, para receptor cada vez más mayor. Esta es una de las primeras cosas que es evidente. ¿Y cómo va la lista de espera? Bueno, pues España es, yo creo que el único país importante que gracias a una serie de factores que ahora veremos, a pesar de estas dificultades, está realmente descendiendo la lista de espera. Digamos que esta es la actividad de trasplante renal que sigue increciendo durante todos estos años y en consecuencia la lista de espera en los últimos 3 años ha descendido. Curiosamente esta es la lista de espera total. Teniendo en cuenta que la población española ha ido creciendo cada año, la lista de espera en relación con la población ha ido decreciendo continuamente, pero incluso en los últimos 3 años, en números absolutos, hemos pasado de 4.500 a 4.200 y pico, lo cual, insisto, es muy difícil. Aquí tenéis lo mismo, pero en lista de espera en relación con la población. Desde que empieza todo este modelo, la lista de espera en relación con la población no ha hecho más que descender, e insisto, esto no se da en ningún otro país del mundo de un cierto tamaño. ¿Eso qué significa? Pues que cada año la gente que está en la lista de espera tiene una mayor posibilidad de ser trasplantado. En esta gráfica, estos son la lista de espera, estas son la actividad y estos son porcentaje de la lista de espera que se trasplanta cada año. Entonces, fijaos cómo cuando empieza todo esto, trasplantábamos menos de un 30%. Hoy estamos trasplantando a las 2/3 partes. Las 2/3 partes de la lista se trasplantan en un año. Eso no quiere decir que todo se trasplante. Hay pacientes que tienen más dificultad de conseguir un riñón que otras y efectivamente pueden tardar bastante más. Pero ya son datos muy importantes que todos los años seamos capaces de trasplantar a este porcentaje. Y como consecuencia de eso, también España es el único país importante, insisto, de 47 millones de habitantes, que tiene más pacientes con un trasplante renal funcionante que enfermos en diálisis. La proporción en otros países entre diálisis y trasplantes de 5 a 1, de 6 a 1, de 7 a 1. Nosotros tenemos más personas con un riñón funcionante que personas en diálisis, lo cual es muy importante desde todos los puntos de vista. Ahí tenéis la evolución de unas cosas y otras, e incluso hay ya una pequeña parte de pacientes que se hace lo que realmente en estos momentos es lo ideal. Esta es la forma en que empezaron tratamiento de la insuficiencia renal de una serie de pacientes. Bueno, ya hay hasta un 2 y pico % de lo que se llama de trasplante prediálisis, que evidentemente esto es lo ideal.
Lo ideal es que realmente el paciente no llegue ni siquiera a diálisis, consiga el trasplante incluso antes. Casi todos son trasplantes de vivo, no son trasplantes de cadáver, pero realmente esto es con diferencia hoy por hoy el desideratum del tratamiento de la insuficiencia renal. Y hay que buscar nuevos tipos de donantes, porque los donantes clásicos, como veis, cada vez son mayores y cada vez es más difícil conseguirlos. Y una de las vías de expansión muy clara es los donantes en parada cardíaca. Los donantes en parada cardíaca durante muchos años estuvieron restringidos a 2 programas en Madrid y Barcelona y poco más. Pero ya hace años nosotros nos planteamos como una de las líneas estratégicas a potenciar la donación en parada cardíaca en toda España. E incluso, el donante en parada cardíaca era el donante llamado tipo 2, que es el donante que fallece en la calle y que es muy propio de países del sur de Europa, pero últimamente, y gracias a la actualización de nuestro Real Decreto de Trasplantes, pues hemos introducido un nuevo tipo que existe sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, que es el tipo 3 y que es el que se ha hecho aquí en Albacete y que es una vía de expansión muy importante. Los donantes en parada cardíaca representan en España ya el 10% de los donantes, pero en la Comunidad de Madrid representan nada menos que el 40%. Y son una de las vías de expansión, de las pocas vías de expansión que tenemos en estos momentos y que hay que potenciar como sea. Tan es así que, incluso en tiempos de crisis, pues hemos conseguido pasar de los 2 o 3 programas que había hace unos pocos años, nada menos que a 20 programas, uno de los cuales es el de Albacete. Están en fase inicial, todavía no se han desarrollado a tope, pero realmente todo hace pensar que en muy poco tiempo tenemos 9 comunidades autónomas que ya tienen este tipo de donación y nuestro objetivo es ponerlas en las 17. Porque, insisto, es una de las pocas vías de expansión que en estos momentos tenemos y tenemos de forma muy clara. Estos son los trasplantes conseguidos de donantes en parada cardíaca. Y aquí podéis ver cómo han ido en aumento, sobre todo para riñón, también para pulmón e hígado, pero sobre todo para riñón. Y representan en muchas comunidades, como digo, fundamentalmente Madrid, pero también otras, una fuente muy importante de órganos. Otro aspecto a considerar es el trasplante de vivo. El trasplante de vivo durante muchos años ha quedado restringido a muy poquitos hospitales. En España se puede decir que la Fundación Jiménez Díaz y el Clínico de Barcelona y poco más durante bastantes años. La Pusver vino después también, pero realmente muy poquitos hospitales trasplantaban de vivo. ¿Por qué? Pues porque el boom de la donación de cadáver hizo que se considerara como algo innecesario, mal llamado innecesario. Lo que pasa es que hubo una serie de datos que cambiaron por completo esta visión, y esta visión en estos momentos no era real. En el año 2000 se publicaron una serie de trabajos que pusieron de manifiesto, primero, una mejora espectacular en la supervivencia de los trasplantes renales en general y de vivo en particular. ¿Por qué? Por la inmunosupresión era mejor, no era necesario el trasplante entre hermanos, que era lo que nosotros explorábamos en los años 70 y 80, sino que tanto de padre a hijo como de personas que no tuvieran ningún vínculo genético, realmente con la nueva inmunosupresión los resultados eran muy buenos. Y además el riñón de vivo no ha sufrido la agresión que representa la muerte encefálica. Los resultados son mucho mejores y además suelen ser donantes más jóvenes. Por todo ello, la supervivencia no solamente era igual, sino sensiblemente superior a la de cadáver. Y de hecho, esto es un dato ya de aquellos tiempos, estas supervivencias están superadas, pero aquí podéis ver cómo la media de supervivencia de funcional del riñón de donante fallecido era sensiblemente inferior a la de vivo, tanto si fuera de familiar como de no familiar, y por supuesto muy inferior a la de gemelos univitelinos, en donde no hay rechazo de ningún tipo. Por ello, en España nos planteamos ya hace bastante tiempo potenciar el trasplante de vivo. Era una de las líneas estratégicas de actuación, junto con la Sistolia y con algunas otras más. Hicimos todo tipo de cursos de formación, de divulgación, etcétera, etcétera. Yo creo que conseguimos que se creara un caldo de cultivo muy favorable a la donación de vivo, tanto entre los profesionales como entre los pacientes, porque realmente hablar de donación de vivo entre pacientes hace 15 años era muy complicado, no era bien recibido, y ahora no ocurre así, ahora ocurre exactamente lo contrario, y entre los profesionales exactamente igual, tanto nefrólogos como neurólogos. El resultado ha sido este. Nosotros, esta era la actividad de vivo en los 90, prácticamente un 1 o un 2%. Desde que se empieza a potenciar esto, se ha multiplicado por más de 10. El año pasado se hicieron 361, una línea que sigue siendo creciente. En España
un 14%, nos habíamos propuesto llegar al 15%, hoy esto está alcanzado, un 15% de los trasplantes de riñón son de vivo, y en Cataluña, que ha sido la comunidad que junto con Andalucía ha tirado de esta terapéutica, hasta un 26% de los trasplantes de riñón que se hacen son trasplantes de riñón de vivo. Bueno, la vía es muy clara, hay que seguir potenciándolo, y por eso era una de las líneas estratégicas que sin duda tendrá que ser aplicable también al Hospital de Albacete. Nosotros, esta es la contribución del trasplante de vivo. Claro, el porcentaje de trasplante de vivo depende también del porcentaje de trasplante de cadáver que haya. Nosotros que tenemos mucho trasplante de cadáver, con lo cual el porcentaje realmente no es tan alto y tal, pero aquí veis que es algo que en Estados Unidos representa un 30%, en América Latina un 40% y en Australia un 30%. Nosotros creemos que entre un 20 y un 25% estaría bien, de manera que hay que seguir aumentando. Son dos técnicas complementarias. Sobre todo el vivo está indicado en el paciente joven. Y además con una estrategia distinta a la que se ha llevado hasta ahora. Yo recuerdo que durante mis años de nefrólogo, al acabar la residencia y después de un adjunto, lo que se le decía al paciente es, bueno, usted empiece a dializarse, le ponemos en lista de espera de cadáver y luego, bueno, pues si surge lo del vivo, si no sabe el cadáver, pues ya vemos lo del vivo y tal. Eso es una estrategia errónea. Lo que hay que decir a un paciente con insuficiencia renal antes de llegar a diálisis es, investigue usted si tiene alguien en su familia que le pueda dar un riñón, y preferentemente antes de entrar en diálisis, porque la supervivencia va a ser superior si realmente usted no pisa la diálisis, y eso es muy importante, es un cambio absolutamente total en cuanto a la estrategia de este tipo de trasplantes. Aquí en esta diapositiva tenemos los datos del Registro Mundial de Trasplantes en cuanto a lo que se hace en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo se hacen pues 104, 106, 111.000 trasplantes, de los que más de las 2/3 partes son de riñón. 76.000 se hicieron el año pasado. Entonces, fijaos que es importante que en muerte encefálica, el donante clásico, son las 2/3 partes, pero ya de donante vivo en el mundo representa un 30% de todos los trasplantes que se hacen, básicamente de riñón y en menor cuantía de hígado. Y estos son donantes en parada cardíaca, que es otra forma también creciente de este tipo de donación. Bueno, en España hemos hecho muchas cosas para potenciar la donación de vivo. Una, comenzar un programa que es el programa de donación cruzada. La donación cruzada, para los que no estén familiarizados con el tema, es... Yo tengo ahí en una familia un paciente con insuficiencia renal y un familiar que le quiere donar el riñón, pero hay una incompatibilidad bien de grupo sanguíneo, bien inmunológica. Por ejemplo, el paciente es B, el donante es A, no se puede trasplantar. Pero aquí tenemos otra familia en la que tenemos un paciente que es A y un presunto donante que es B. Bueno, pues entonces lo que se hace es el donante de la familia 1 se lo da al receptor de la familia 2 y viceversa. Esto es la donación cruzada simple, y esto es un programa que ya existía en países como Holanda, en países como Corea, en países como Estados Unidos, y que nosotros pusimos en marcha en la ONT en el 2008, fue cuando se hizo los primeros. Se hizo un programa nacional, con lo cual toda pareja en una familia que quiera donar un riñón pero que no sean compatibles por la razón que sea, se inscribe en un programa nacional que está centralizado en la ONT con sus datos, y lo que se hace es que periódicamente se cruzan esos datos. Entonces lo que ocurre con eso es que, bueno, pues como ha ocurrido ya muchas veces, pues el donante puede estar en una ciudad, el receptor en otra, intercambiarse los riñones, y lo que os acabo de describir es un cruce simple, pero también hay casos en los que los cruces son complejos. Por ejemplo, este donante se lo da a este, después se intercambia a otro en otro punto, y se forma lo que se llama una cadena de donantes y receptores que puede llegar a ser realmente pues muy grande. En España hicimos la primera cadena con 3 pacientes, pues un poquito después, en abril de 2011, con un concepto que se incluyó, que es el buen samaritano, la persona que quiere donar un riñón sin conocer al receptor y con independencia de esto. Y luego posteriormente se han hecho otras 2 cadenas en que sin buen samaritano, sino simplemente juntando 3 donantes receptores. El programa ha ido a toda velocidad, ha ido creciendo, y este año hemos hecho ya 39 trasplantes. Estos datos son de hace 2 semanas y ya están anticuados. Ya en el año 2013, en junio, llevamos más trasplantes que en el 2012, vamos ya de, parece que 18.
Es decir, es un programa que va marchando perfectamente, que realmente está permitiendo pues intercruzar riñones pues de toda España, de Galicia, el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Madrid, bueno, y que verdaderamente está funcionando muy bien, a total satisfacción de todos, y que sobre todo yo creo que ha servido para, bueno, para transmitir que esto de la donación de vivo merece la pena y que realmente hay que potenciarlo en todas sus formas. Esta diapositiva es muy importante. Esta diapositiva es la evolución del número de trasplantes renales en España, que ha sido creciendo, que el año pasado tuvo efectivamente un máximo, pero fijaos aquí en azul, este es el trasplante renal con el donante clásico en muerte cerebral. Si hubiéramos seguido dependiendo simplemente de este donante, estaríamos estabilizados, no habríamos crecido. El trasplante renal en España ha seguido creciendo por la suma del trasplante clásico, que es todavía la inmensa mayoría, es un 80%, pero más el de vivo, más la asistolia. Es decir, realmente esto es un ejemplo de que el sistema de trasplantes, si nos quedamos haciendo lo mismo, el sistema de trasplantes cae. Tiene que estar amoldándose continuamente a la nueva situación y bueno, pues en consecuencia lo que hay que hacer es muy claro, lo que hay que hacer en toda España y lo que hay que hacer en Albacete. Asistolia de trasplante de vivo, además de seguir con las mismas cosas que seguíamos haciendo anteriormente. Y todo esto es caro o barato. Bueno, hablar en este momento de cualquier tipo de terapéutica es impensable si no se hace en el contexto de una evaluación económica. Nosotros desde la ONT evaluamos periódicamente lo que nos cuestan los trasplantes y bueno, todo el sistema de coordinación, lo que hace España distinto del resto del mundo, viene a representar pues, alrededor de un 5% de lo que cuesta todo el sistema de trasplantes. Y para entender si esto merece la pena o no, pues hay que tener en cuenta unos números. Mirad, un enfermo en diálisis en España, en Europa Occidental, todo incluido, no la sesión de diálisis, la sesión de diálisis, el transporte, la medicación, las complicaciones, los ingresos, etcétera, etcétera, vienen a costar aproximadamente unos 50.000 euros por paciente de año. Un trasplante renal, todo incluido, no el primer ingreso, todo incluido, la medicación, el primer ingreso, ingresos posteriores, complicaciones, etcétera, el primer año cuesta algo más, no mucho más, pero sí algo más, depende de cada caso. Pero a partir del segundo año, pues evidentemente todo eso cae. Cuesta la medicación, cuesta las complicaciones y cada vez que va durante más tiempo, el coste año paciente va cayendo. Luego, el trasplante renal se amortiza en muy poco tiempo, se amortiza en año y medio, 2 años después de haberlo hecho cuando se compara con el coste de la diálisis. Y esto es una verdad en España, es una verdad en Europa, es una verdad en Estados Unidos, pero es una verdad incluso en países del tercer mundo como Pakistán. Fijaos que estos son datos del centro principal de Karachi de diálisis y trasplantes y aquí veis pues lo que os he dicho, las cifras son distintas porque en cada país el peso del personal, el peso del material es distinto, en consecuencia no son comparables ni mucho menos. Pero veis que el coste del trasplante el primer año es un poquito más, pero luego cae. La supervivencia no hay posibilidad de comparación, es muy superior a la del trasplante a la diálisis y la calidad de vida pues mucho menos. No se puede comparar una persona en diálisis con una persona trasplantada. Luego, el trasplante es el ejemplo característico en sanidad de eso que dicen bueno, bonito y barato. Es decir, es la terapéutica que da mejor supervivencia, mayor calidad de vida y además es la más económica cuando se compara con la trasplante. Pues fijaos que en nuestro sistema de trasplantes, probablemente esta es la evolución de los trasplantes renales cuando comienza la ONT, el descenso que dio lugar a la protesta de los enfermos, y si no hubiéramos hecho nada, pues probablemente seguiríamos más o menos haciendo entre 1.000 y 1.200 trasplantes todos los años. Luego, todas estas personas no estarían trasplantadas, estarían en diálisis, habrían fallecido, bueno, de acuerdo con la supervivencia de este tipo de terapéutica. Estos 22.000 enfermos están viviendo hoy con un riñón funcionante, pues gracias a todo este esfuerzo que realmente ha hecho el sistema a lo largo de estos años. Bueno, pues basta una mera comparación de lo que cuestan esos pacientes en diálisis, en trasplante y lo que costarían en diálisis, para ver que gracias al ahorro que representan todos estos pacientes trasplantados, el sistema está financiando más del doble de lo que cuestan todos los trasplantes de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, la ONT, los coordinadores, etcétera, etcétera. Es un sistema que no solamente da vida, da calidad de vida, sino que además es tremendamente coste eficiente. Y yo creo que después de 10 años de este esfuerzo, de este programa de trasplante renal, ahí me parece que es la idea que debe quedar. Yo creo que ha salvado vidas, ha mejorado la calidad de vida de muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha
y desde luego ha permitido gestionar muchísimo mejor todos los recursos que hoy día, por desgracia, sabemos mucho más que nunca que son limitados. Muchas gracias por su atención.